Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda parte del capítulo 3, ¿ya? Sobre amplificadores basados en transistores BJT o transistores bipolares. En este caso vamos a ver entonces el transistor como amplificador, o sea, vamos a hacer todo el análisis alterno del transistor bipolar ya polarizado, ¿ya? Que fue lo que vimos en la clase anterior. Y vamos a ver los modelos que se desprenden de acá para poder utilizar el dispositivo como un dispositivo lineal, ¿ya? Pese a que está regido por la ecuación de Schottky, que es un dispositivo no lineal. Entonces lo que vamos a ver hoy día es sobre el transistor bipolar como amplificador. Vamos a hablar de la condición de pequeña señal, hablar del parámetro de transconductancia que se deriva de esta condición. Vamos a hablar de las corrientes y resistencias de base del transistor y de las corrientes y resistencia del emisor, ¿ya? Ganancia de voltaje, y vamos a ver un ejercicio. Luego hablaremos del primer modelo y el principal que vamos a utilizar es el modelo pi híbrido, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo. Y luego vamos a ver el modelo alterno, que es el modelo T, y también vamos a ver un ejemplo. El modelo T deriva del modelo pi híbrido, así que son básicamente la misma ecuación, solo que visto de distintos puntos de vista. El modelo pi híbrido se ve desde la base y el modelo T se ve desde el emisor. Y ahí lo vamos a ver en detalle. Y finalmente un resumen. Entonces partimos con la ecuación de Schottky. Es la ecuación del diodo. Ustedes la recordarán de la asignatura anterior, teoría de circuitos electrónicos 1, quiero decir. Y aquí básicamente la ecuación, la que vemos acá, es donde aparece el término exponencial, ¿ya? Que vincula entonces una cierta tensión de polarización y la corriente que fluye a través de la juntura o del diodo, ¿ya? Y vemos que hay dos parámetros más, un término IS y un término BT, ¿ya? Así que, como dijimos, la corriente ID es la que circula por el diodo, la tensión BD es la tensión directa del diodo, la corriente IS es la corriente inversa de saturación, ¿ya? Aquí vemos, estas son las curvas que probablemente conocen, ¿ya? Que son las curvas del diodo, y como saben, los semiconductores son muy sensibles a la temperatura. Así que aquí tenemos tres curvas que nos muestran eh, cómo opera el diodo a distintas temperaturas, menos 40 grados, a más 27 y a más 85, ¿ya? Vemos que a medida que aumenta la temperatura, la curva se va corriendo hacia la derecha, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros em, para una misma corriente, por ejemplo, 5 miliamperes, a menos 40 grados la caída va a ser 0,4. Pero esos mismos 5 miliamperes a mayor temperatura, temperatura ambiente, vamos a tener alrededor de 0,5 quizás, y ya 85 grados más cercano a los 0,7 para un dispositivo determinado, ¿ya? En general, nosotros cuando polarizamos los transistores y los diodos asumimos una tensión fija de 0,7, ¿ya? Pero ahora, como vamos a ver señales alternas, ya no vamos a asumir más de que la tensión es fija para las señales alternas, sino que vamos a asumir que el diodo se comporta como una resistencia en el punto de operación. Y de ahí vamos a entonces crear nuestro modelo lineal con el cual vamos a poder calcular circuitos. Si nosotros entonces hacemos acá un zoom, ¿no? Hacemos un zoom y aumentamos la escala, por ejemplo, a un par de décimas de volts, y nos vamos a corrientes muy pequeñitas, picoamperes, por ejemplo, vemos que la curva en realidad de corriente no es cero para la polarización inversa, sino que hay una pequeña corriente inversa, ¿ya? Esa pequeña corriente inversa, ¿ya? Es la corriente IS, que es la que aparece acá, ¿ya? Pero como es muy pequeñita, del orden de picoamperes, entonces se ve como si fuese cero cuando aumentamos la escala, ¿ya? Entonces, el último término es el valor BT, es un voltaje constante, ¿ya? Y se denomina el voltaje térmico, ¿ya? Y se calcula en base a la constante Boltzmann, la temperatura en grados Kelvin y la carga del electrón, ¿ya? Y a temperatura ambiente es aproximadamente 25 milivolts, ¿ya? Así que esa va a ser una constante, el valor BT lo vamos a manejar en general como una constante 25 milivolts.
Acá entonces tenemos un circuito amplificador basado en un transistor bipolar, NPN, como el que vemos acá, ¿ya? Y vemos que en la base, ¿ya? No hay ninguna resistencia, sino que vamos a tener una cierta tensión alterna, que el libro, el Cedar Smith, lo denomina BPE, o sea, la tensión base emisor, pero en cursiva, refiriéndose a que es una señal solamente alterna, y sobre la cual hay una tensión BBE mayúscula, que quiere decir que es una tensión solamente continua, ¿ya? Así que tenemos una fuente continua en serie con una fuente alterna, lo cual representa un punto de operación entre la base y el emisor de este transistor, que como les decía, tiene una parte continua y tiene una parte alterna. A nosotros nos interesa amplificar la parte alterna. La parte continua es un producto, ¿cómo se dice? Byproduct, anexo, ¿ya? Asociado que no nos interesa, ¿ya? La tensión continua. Es necesaria porque tenemos que polarizar el transistor para que esté en la zona activa, como hablamos en la clase anterior, pero el resultado va a ser que en el colector vamos a obtener la señal, también una componente continua y una componente alterna, y la componente continua no nos interesa porque no acarrea información, sino que la componente alterna de la señal es la que nos interesa obtener, amplificar, porque es la que acarrea información. Por ejemplo, música, audio, voz, o lo que sea, o señales digitales. Bueno, entonces dice, se observa la influencia de las variables corriente de base, C y AC. Yo aquí la nomenclatura que estoy utilizando es de C y AC y no estoy ocupando las mayúsculas y cursivas para ser más claro, ¿ya? Para ser más enfático, por ejemplo, de que esta señal de corriente de base tiene una parte continua y tiene una parte alterna. Lo mismo con la corriente de emisor, una parte continua y una parte alterna. Y finalmente la tensión entre el colector y el emisor, ¿ya? Esto es un voltaje, que también va a tener una parte continua y alterna, ¿ya? Entonces, estos valores van a variar, ¿ya? Con los parámetros de entrada, que son esta tensión alterna, perdón, esta tensión continua y esta tensión alterna, como se ve acá, ¿ya? Base emisor. Así que todo lo que está sucediendo en este circuito depende de estos dos parámetros. Ok, entonces, como dijimos, ya no vamos a asumir de que la tensión aquí era fija entre base y emisor 0,7, sino que ahora nos interesa saber cuál es la resistencia para la señal alterna que vamos a observar entre la juntura base y el emisor, ¿ya? Para efectos de calcular cuál va a ser esa corriente alterna que se va a generar y a su vez cuál va a ser la corriente alterna que se va a generar en el colector, con la cual vamos a poder generar una señal a la salida, ¿ya? Entonces, para tener un mayor detalle de cómo se observa esta juntura del punto de vista de resistencia o del punto de vista de la corriente que ingresa, vamos a utilizar la que ya vimos, la ecuación de Schottky, ¿ya? Entonces aquí definimos, el libro en realidad define la corriente colector en base a la tensión base emisor, ¿ya? En esta tensión base emisor que tenemos acá están las dos tensiones, como vemos, la parte alterna y la parte continua, multiplicado por el factor de la corriente de saturación inversa, etcétera, y la tensión térmica, el voltaje térmico. Uno esperaría que fuese la corriente de base la que salga de esta ecuación, pero básicamente entre la corriente base y la corriente colector hay un factor beta que no lo estamos considerando acá, ¿ya? Y que va a ser parte del valor IS. O sea, lo que estamos escalando finalmente va a ser esa corriente IS para relacionar entonces la tensión entre la base y el emisor y la corriente que vamos a obtener en el colector, ¿ya? O sea, nos vamos a saltar un paso y ese beta de alguna forma lo vamos a incluir en el valor IS. Luego tenemos las otras relaciones entre la corriente de colector y la de emisor, que ustedes conocen, que está el factor alfa, y entre la corriente de base y la de colector, donde está el factor beta, ¿ya? Que ustedes también conocen. Recordemos que la corriente de emisor y la de colector son muy similares, por lo que el factor alfa en general es muy cercano a 1, ¿ya? Recordemos que el alfa se calcula como beta dividido en beta más 1. Por último, la tensión que vamos a observar entre este colector y la referencia, en este caso tierra,
¿ya? O colector y emisor, dado que el emisor está conectado a tierra, va a ser igual, como dice, a la tensión colector-emisor, y es igual a qué cosa? A la tensión de la fuente externa, al VCC, menos la caída de tensión en esta resistencia. La caída de tensión en esta resistencia, entonces, está determinado por la corriente que circula por acá, ¿ya? Que tiene una componente alterna y continua, y el valor de la resistencia determinado por la ley de Ohm, ¿ya? Así que finalmente esa tensión es igual a VCC menos la caída de tensión que está determinado por IC y RC. Por eso entonces ya tenemos las ecuaciones para comprender cómo la señal alterna que va a ingresar por la base en forma de corriente me va a generar una señal de voltaje alterno en el colector, considerando la resistividad que va a tener la juntura base emisor, cosa que antes no hacíamos para efectos de calcular el punto de operación, ¿ya? Recordemos, para cuando calculamos el punto de operación, el punto Q del transistor, o sea, la polarización en DC, nosotros asumíamos que aquí la juntura base emisor era 0,7, ¿ya? Pero eso nos sirve, ese modelo funciona solamente para calcular el punto de operación, ¿ya? Ahora queremos calcular una señal, cómo se amplifica, y para eso ya no nos sirve esa suposición, y tenemos que averiguar cuál es la resistencia interna que tiene la juntura. Ahí está nuevamente la corriente de saturación, ya hablamos, y el voltaje térmico. Ok, entonces como dijimos, vamos a descomponer esta señal de entrada, voltaje base emisor, en una parte alterna y una parte continua. O sea, un voltaje continuo y un voltaje alterno. Ahora, por superposición, vamos a calcular el efecto de la corriente de colector, utilizando la ecuación de Schottky, pero de forma separada, ¿ya? Como una ecuación de Schottky para la parte continua y una ecuación de Schottky para la parte alterna, o sea, una corriente de colector debido al voltaje continuo y otro debido al voltaje alterno, ¿ya? Así que básicamente tenemos que esta corriente de colector que tiene una parte continua y una parte alterna, ya sabíamos, entonces depende de la ecuación de Schottky, que a su vez ingresa una tensión que tiene una parte continua y una parte alterna. Esto lo vamos en un paso matemático a separar en dos partes como lo hicimos acá arriba, ¿ya? O sea, básicamente aquí en el exponente solamente estamos separando los voltajes. Y en el paso siguiente, utilizando la propiedad matemática que los exponentes cuando se suman equivalen a multiplicaciones, ¿ya? De los valores, o sea, en este caso, e elevado a la suma de dos términos es igual a e elevado a un término multiplicado por e elevado al otro término, ¿ya? Así que en el fondo, en este instante, en esta parte de la ecuación, tenemos una exponencial donde se toma la parte continua de la tensión base emisor y una exponencial donde se toma la parte externa, cada una dividida por sus voltajes térmicos respectivos. Si es que analizamos un poco, vemos que qué términos de la ecuación son constantes y qué términos son variables, y vemos que el voltaje IS, o sea, perdón, la corriente IS es un término constante que depende del dispositivo. La tensión base emisor continua también va a ser un término constante. El voltaje térmico también va a ser un término constante. Así que vamos a agrupar todos estos términos constantes en un solo término y lo vamos a llamar la corriente de colector continua, ¿ya? Debido a que, o constante, debido a que todos estos términos aquí son constantes, ¿ya? Finalmente nos queda la expresión de la exponencial con la tensión base emisor alterna, que es la parte de acá, entonces multiplicada por este valor de acá, ¿ya? Y eso es igual entonces, ¿a qué cosa? A la corriente de colector continua y alterna combinadas, ¿ya? Aquí es donde ya utilizamos una aproximación matemática para llegar a nuestro modelo lineal, ¿ya? Sucede
que para una tensión base-emisor alterno, o mejor dicho, para un término acá mucho menor, ¿ya? Aquí lo que queremos lograr lo explico a continuación, pero en este caso dice, si es que la tensión base-emisor alterna es mucho menor que el voltaje térmico, o sea, si esta fracción es mucho menor a 1, va a suceder algo, ¿ya? A esto se le llama la condición de pequeña señal. Cuando el exponente es mucho menor que 1, ¿ya? Si el exponente es mucho menor que 1, me refiero 0,0 algo, ¿ya? Entonces sucede lo siguiente. Si comparamos aquí, grafiqué con mi emulador de calculadora, rapidito, una función exponencial, ¿ya? Y vemos que parte en un cierto punto y va aumentando luego de forma exponencial. Y luego lo comparé con la función 1 más x, ¿ya? La de arriba es elevado a x y la de abajo es 1 más x. El x es la misma variable, ¿ya? Entonces podemos observar que al principio ambas curvas coinciden. Podríamos decir que son similares o son iguales, ¿ya? Como 1 más x es una curva lineal, ya es una recta, podemos decir entonces que elevado a x se comporta de forma lineal cuando al principio de la curva, que es precisamente cuando su exponente es menor que 1, es entre 0 y 1, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos tener un dispositivo lineal, o sacar por lo menos, mejor dicho, tener un modelo lineal del dispositivo, eso quiero decir, entonces tenemos que necesariamente movernos en esta zona, y esta zona se da cuando se cumple esta condición de pequeña señal. Dice que la tensión base-emisor alterno tiene que ser mucho menor que el voltaje térmico, para que este exponente sea menor que 1. Entonces, si hacemos la suposición de que tenemos esta condición, podemos reemplazar el exponente por el término 1 más x, ¿ya? 1 más el exponente que tenemos acá. Así que nos quedaría esta corriente, que tiene una parte continua y alterna, corriente colector, vendría siendo igual a este término constante que ya vimos, multiplicado por 1 más el valor del exponente que teníamos acá, y como ven, ya no aparece el término exponencial. Así que, básicamente, ahora multiplicamos ya el factor común, y nos queda entonces que esta corriente, que tiene una componente continua y una alterna, está entonces determinada por la componente continua por un lado, ¿ya? Más este factor que vemos acá, multiplicando a la tensión base-emisor alterna. Así que con esto logramos entonces nuestra ecuación lineal, ¿ya? Porque si se fijan tenemos entonces la corriente de salida, perdón, la corriente de salida, ya una parte continua y una alterna, como dijimos, está compuesta por la parte continua, ya lo sabíamos, pero la parte alterna entonces tiene aquí el factor de la pendiente, o sea, esto lo podemos igualar como la ecuación y es igual a mx más b, donde b sería la parte constante, ya el factor, la corriente continua de colector, y la pendiente m sería este factor que vemos acá, que es, si se fijan, el mismo factor IC de C, ¿ya? Es una constante, dividido por el voltaje térmico, que es otra constante. O sea que, en el fondo, tenemos esta constante desde acá, que nos determinan cuál es la pendiente entre la tensión de entrada y la corriente de salida alterna, ¿ya? Así que eso, esa relación entre tensión y corriente, es la resistencia que va a tener la juntura base-emisor, ¿ya? Ese valor de resistencia interno que tiene la juntura es el que podemos calcular ahora sabiendo este parámetro, que es el punto de operación del transistor, o sea, el punto Q, ¿ya? El que uno polariza el transistor al principio, ¿ya? Cuando uno tiene que polarizar y dejar el transistor en la zona activa, entonces tiene que elegir una corriente de colector de polarización, y esa es esta corriente que tenemos acá. Aquí lo podemos ver más claro. Entonces aquí tenemos la tensión de polarización, ¿ya? Tiene una componente continua, la tensión, y tiene una componente alterna. En este caso, en el ejemplo, es una señal triangular, la componente alterna, ¿ya? Tenemos un punto Q, ¿ya? De polarización, y como resultado tenemos una corriente de colector continua, y tenemos una corriente de colector alterna, amplificada, que es el objetivo, es amplificar, ¿ok?
Aquí está entonces la juntura, ¿ya? Y básicamente nosotros estamos calculando ya sea la resistencia de la juntura a ese emisor, o en particular, dado que lo que en realidad tenemos es una corriente de salida para un voltaje de entrada, la relación corriente sobre voltaje se le llama conductancia, es el inverso de la resistencia, que es voltaje sobre corriente. Pero como estamos hablando de que la entrada es la base y la salida es el colector, entonces hablamos de transconductancia, ¿ya? Esta pendiente de la curva finalmente es un reflejo de la transconductancia que determinamos con la variable Gm. Y es la misma transconductancia que nosotros vimos en la unidad 1 sobre los amplificadores, en este caso de transconductancia, ¿ya? Así que básicamente vamos a utilizar un amplificador de transconductancia de los que vimos en la unidad 1 para modelar el transistor bipolar, ¿ya? Así que finalmente nos quedamos con esta ecuación, ¿ya? Que la corriente de colector alterno, no solamente la parte alterna, ¿ya? Va a tener este factor de transconductancia que está determinado por la corriente colector continua, ¿ya? El punto de operación, dividido por el voltaje térmico. Y esa entonces es la relación entre esta corriente y el voltaje en la entrada, ¿ya? Que llamamos transconductancia. Ahí está. Así que Gm uno lo puede calcular inmediatamente en tanto conozca cuál es la corriente de polarización del transistor continuo en el colector y el voltaje térmico, que para efectos de los ejercicios que vamos a hacer siempre va a ser a temperatura ambiente 25 milivolts. Así que por lo tanto podemos modelar, ya lo dije, el amplificador como una fuente de corriente controlada por voltaje, o sea, un amplificador de transconductancia, como los que vimos en la unidad 1. Ok, entonces ahora hablemos un poco sobre esa resistencia en la juntura, acá, le vamos a llamar la resistencia RP, ¿ya? Entonces dijimos, ahora, a ver, primero, corriente de base está compuesta por una componente de C y una componente AC. Hablamos recién de la tensión base emisor, ¿ya? Ya, aquí una salvedad. Ahora vamos a empezar a analizar solamente la parte alterna, por lo tanto, todo lo que es continuo, ¿ya? Lo vamos a, las fuentes de tensión continuas las vamos a reemplazar por cortocircuitos. Por ejemplo, la tensión que teníamos acá, ahora se reemplazó por un cortocircuito. Y la tensión que teníamos VCC también la reemplazamos por un cortocircuito. Y solamente nos vamos a quedar con los componentes o los elementos que nos interesan para calcular las señales alternas, ¿ya? Así que ahora vamos a ver solamente las señales alternas, por eso este monito de acá no tiene componentes continuos, sino que solamente alternas, ¿ya? Ok, el RPI es la resistencia en esta juntura entre la base y el emisor, pero solamente desde el punto de vista de la señal alterna, ¿ok? Es la resistencia que ve la señal alterna, por lo tanto, si yo aplico un voltaje alterno en la base, con el emisor, voy a tener una corriente alterna en la base, ¿ya? Todo es alterno, ¿ya? Ya vamos a ignorar todo lo que esté a continuo. Ese es el RPI. Ok, entonces vamos a ver cómo llegamos a eso. Y usamos, bueno, el criterio de que la corriente que entra por la base, que tiene una parte continua y una parte alterna, ¿ya? En realidad es la misma corriente que ya calculamos anteriormente, que tiene de colector, que tiene continuo y alterno, ¿ya? Y lo vamos a dividir por beta, ¿ya? Así que eso ya lo podemos, ¿cómo se llama? Utilizar la ecuación que ya habíamos calculado y simplemente aplicamos los betas donde correspondan, ¿ya? Esto es la corriente de colector alterno que habíamos calculado previamente, ¿ya? Y lo dividimos por beta. Y esta es la parte continua que también lo dividimos por beta. Así que, continuando con el desarrollo, esto, la primera parte constante, el ICDC partido por beta, es la parte continua de la corriente de base, ¿ya? O sea, si teníamos una corriente de colector continua y la dividimos por beta, vamos a tener una corriente de base continua, ¿ya? La segunda parte, entonces, no nos queda otra que es la corriente de base pero alterna, ¿ya? Así que este término que tenemos acá va a ser, entonces, la corriente de base alterna, que es la que estamos buscando, ¿ya? Así que la corriente de base alterna es este término de acá, ¿ya? Es lo mismo que ya conocíamos la corriente de colector alterna, pero ahora solamente lo dividimos por beta. Y si lo dejamos expresados en términos de la transconductancia que ya conocemos, recordemos que la transconductancia entonces era este término que tenemos acá, ICDC dividido en BT. Entonces nos queda
que la corriente de base alterno es Gm dividido en beta, ¿ya? Multiplicado por esa tensión base emisor alterno, ¿ya? Y aquí es donde podemos cambiar variables. Por ejemplo, la corriente pasa a este lado de la igualdad y el Gm partido por beta pasar al otro lado, pero de forma inversa. Y ahí nos queda entonces que tenemos el cociente tensión base emisor alterno dividido en corriente de base alterno, ¿ya? Y como tenemos la tensión base emisor dividido por la corriente de base, ¿ya? Básicamente lo que estamos calculando con esta cociente, con esta división, es la resistencia en la juntura del punto de vista alterno solamente. Si se fijan aquí solamente tenemos subíndices alternos. Por lo tanto, eso nos da beta sobre Gm, ¿ya? Y eso entonces, por definición, lo estamos definiendo ahora, es el famoso RPi, ¿ya? El RPi entonces es la resistencia en la juntura del punto de vista alterno y está definido por la variable beta, que recordemos es el factor de amplificación de corriente entre el colector y la base, está determinado por el fabricante. Y el factor Gm, que es la transconductancia, que ese sí está determinado por el punto de operación del transistor, ¿ya? Que en particular con el punto IC-DC. Así que eso también lo podemos transformar en lo que vemos acá, ¿ya? Pero este término, RPi igual a beta partido por Gm, es uno de las fórmulas importantes que se va a utilizar en general para resolver ejercicios. ¿Ya? Entonces, importante aquí recalcar que RPi es la resistencia de entrada mirando hacia la base. O sea, si yo aplico un voltaje aquí y veo una corriente que entra por la base, entonces la RPi es esa resistencia cuando yo miro la corriente entrar por la base. ¿Ya? Vamos a ver el otro caso, el RE, que es cuando veo la corriente entrar o salir por el emisor. ¿Ya? Y ustedes recordarán que entre la corriente base y la corriente de emisor hay un factor ahí, ¿ya? Entonces, no es la misma R si uno mira desde la base o si uno mira desde el emisor, porque no es la misma corriente que entra por la base a la que sale por el emisor, para un voltaje que uno pudiese aplicar entre la juntura base-emisor. Podemos hacer el mismo análisis, un poquito más rápido, sí, con la corriente de emisor, ¿ya? Partimos entonces que la corriente de emisor continuo y alterno, entonces proviene también de la corriente de colector continuo y alterno que ya calculamos con la aproximación lineal, pero ahora el factor es alfa en vez de beta, ¿ya? Así que hacemos lo mismo pero con un alfa, ¿ya? Y llegamos entonces de nuevo a que si aplicamos una tensión base emisor y observamos una corriente de emisor y hacemos el cociente, ¿ya? Solamente para las componentes alternas, entonces, lo que estamos calculando es esa resistencia en la juntura desde el punto de vista del emisor, ¿ya? Lo que llamamos el R. Por lo tanto, este se calcula con el factor alfa dividido en Gm, ¿ya? Y recordamos que alfa siempre es muy cercano a 1, así que nos queda que el Re es en realidad 1 partido por Gm, o sea, el recíproco de Gm. Esta es la segunda fórmula que vamos a utilizar entonces para el modelo lineal del amplificador con transistores. Entonces, de nuevo, la resistencia de entrada mirando hacia el emisor. O sea, es una tensión que uno aplica a base emisor, pero lo que observa es la corriente, ¿ya? De emisor. Por lo tanto, esa resistencia RE es con respecto a la corriente IE, con respecto al emisor. Luego, naturalmente, la resistencia RE y la resistencia RPi están relacionadas. Aquí está la demostración, ¿ya? Dijimos que la tensión base emisor AC por un lado está relacionado con el RPi, pero también está relacionado con el RE, así que podemos decir que la relación entre el RPi y el RE son la relación entre sus corrientes alternas, de base y de emisor, respectivamente. Y eso finalmente se expresa en que es la misma relación que ya conocíamos entre ambas corrientes, es la relación que hay entre ambas resistencias, que RPi entonces es beta más una vez mayor que RE. Pongamos un ejemplo, si RE es 1 ohm y beta, pongamos que es 99 veces, entonces el conjunto RPi va a ser 100 veces, o sea, 99 más 1, veces más grande que RE. Si RE era 1 ohm,
RPI van a ser 100 ohms, ¿ya? O sea, si yo aplico un voltaje base emisor, pongamos cualquier voltaje, estamos hablando de voltajes alternos, ¿ya? Pongamos, no sé, 1 milivolt, ¿ya? Entonces, si lo que me interesa saber es cuál es la corriente de base, ese milivolt lo tengo que dividir por RPI para obtener la corriente de base. Pero si lo que me interesa saber es cuál es la corriente de emisor, entonces ese milivolt lo tengo que dividir por RE para saber cuál es la corriente de emisor, ¿ya? Eso es todo. La última ecuación, importante, digamos, es la ganancia de voltaje, ¿ya? Porque hasta ahora hemos visto la transconductancia, que nos dice cuál es la corriente por el colector, que depende de la tensión base emisor. Pero ahora, si aplicamos una tensión base emisor, queremos saber cuál es la tensión en el colector, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que queremos calcular es cuál es la ganancia de voltaje entre el colector y la base para un voltaje alterno aplicado. Recordemos que hasta ahora seguimos analizando todo desde el punto de vista alterno, por lo tanto, las fuentes de tensión se convierten en cortocircuitos. Ok, entonces, un poco haciendo el análisis, y como ya lo vimos, la tensión de colector es la tensión BCC, que en este caso ya no existe, ¿ya? No existe, va a ser cero, menos, eso sí existe, la parte continua y alterna de la corriente de colector, multiplicado por el RC, que es la resistencia que está en el colector, ¿ya? Así que avanzamos un poquito, separamos variables, y nos va a quedar que, bueno, la tensión de colector tiene una parte, una tensión continua, ¿ya? Y tiene una parte alterna, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Como dijimos, todo lo que es continuo lo vamos a eliminar, ¿ya? Hasta ahora en la ecuación todavía no lo eliminamos, ahora lo eliminamos, ¿ya? Solamente nos quedamos entonces con la parte alterna, y ahí entonces nos dice que es menos la corriente de colector alterna multiplicado por RC, ¿ya? Aquí hincapié en el menos, como ven, proviene de acá, pero el significado cuando veamos la ganancia, tiene que ver entonces con que hay una inversión de fase, ¿ya? En la señal. O sea, si yo aplico una señal aquí que parte con un semiciclo positivo, la señal del colector va a partir con un semiciclo negativo si aplicamos señales sinusoidales, ¿ya? O sea, está desfasado en 180 grados, que es lo que refleja ese símbolo menos. A su vez, la corriente de colector alterna ya la conocíamos y está relacionada con la transconductancia y esa tensión base emisora alterna, ¿ya? El RC se mantiene. Y finalmente llegamos a que la relación entre ambas tensiones, la tensión de colector alterna y la tensión base emisora alterna, es menos Gm por Rc, ¿ya? Es simplemente este término. Como dijimos, Gm es un valor que uno puede calcular tan pronto conoce la tensión de la corriente de colector de polarización, ¿ya? Y Rc también está determinado por el circuito, así que la ganancia la podemos conocer inmediatamente conociendo el valor de Gm. Así que definimos la ganancia de voltaje como la relación entre el voltaje de colector y la tensión base emisor. Y eso es entonces, como dijimos, menos Gm multiplicado por Rc. Con esto entonces podemos obtener señales más amplias a la salida como voltaje de colector con respecto a las que ingresamos como voltaje base emisor. ¿Ya? A todo esto, cuando hablamos de la tensión de colector, siempre es con respecto a la referencia, que en este caso es tierra. Y como tierra está conectado al emisor, entonces podemos hablar también que es la salida de voltaje es la tensión colector-emisor. ¿Ya? Ok, entonces aquí hay un ejercicio que nos pregunta, dice, en el circuito que tenemos acá, la tensión base emisor, en este caso continua, la que tenemos acá abajito, se ajusta para producir una corriente continua de 1 miliamper, ¿ya? O sea, aquí nos están diciendo, no nos interesa cuáles son las componentes continuas del circuito, ¿ya? Para efectos de polarización, solo nos dicen que la corriente de colector continua es de 1 miliamper. O sea, ya nos están dando el punto Q, el ICDC, ya lo conocemos, es 1 miliamper, ¿ya? Por lo tanto, ya podemos calcular la transconductancia, la ganancia de voltaje y eso. Ahora nos dicen,
Si el voltaje VCC, ¿ya?, es igual a 15 volt, ustedes dirán, si queremos solamente saber la señal alterna, ¿por qué nos interesa el voltaje VCC? Y la respuesta es que nos interesa porque si la señal alterna aquí es muy amplia, podemos saturar el transistor si es que la amplitud es mayor que el voltaje disponible VCC. Recordemos que la señal que se puede generar en el colector, a lo más es tan amplia como VCC y a lo menos es tan baja como tierra en este caso, ¿ya? Así que sí importa saber cuánto es VCC. Bueno, nos dan un RC igual a 10 kilos y un beta igual a 100. Ahora nos dice, encuentre la ganancia de voltaje, ¿ya? BC sobre tensión base emisor, ¿ya? Sabemos la fórmula, así que es fácil. Y después nos dicen, si la señal alterna en la juntura base emisor es igual a esta función que vemos acá, encuentre la señal alterna, encuentre en realidad la señal de salida BC, o sea, la parte alterna y continua. Aquí aparece cursiva y mayúscula, así que en realidad es las dos componentes, la continua y la alterna, de la tensión de colector, y también las corrientes de base, la parte continua y alterna. Ok, entonces la ganancia, lo primero que nos piden, ya dijimos que era esta fórmula menos Gm por RC. Menos Gm dijimos que es el punto de operación, el ICDC, dividido en el voltaje térmico, y ICDC nos dijeron que era 1 miliampere. Así que dividido por el voltaje térmico nos da este 1 sobre 25, ¿ya? Un 25avo. Multiplicado por 10 kilos. Y eso nos da menos 400 veces. Así que la ganancia de voltaje entre un voltaje que yo aplique acá y uno que yo obtenga aquí en el voltaje de colector va a ser menos 400 veces. Recordemos que como está en veces, el menos significa que la señal está desfasada en 180 grados, no significa nada más que eso, ¿ya? Así que en realidad, en términos de amplitud, en términos absolutos, el voltaje a la salida es 400 veces más amplio que el voltaje en la entrada. Luego, nos piden entonces, nos dan un voltaje base emisor alterno, que es 5 milivolts, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo se ve entonces el voltaje a la salida? Bueno, nosotros sabemos que la corriente colector continua es 1 miliampere, entonces ese miliampere continuo lo tenemos que multiplicar por la resistencia RC, ¿ya? Que son 10 kilos, no es menor. Así que aquí los kilos y los milis se cancelan y nos queda un voltaje constante. Recordemos que este corriente acá es constante. Un voltaje constante de 10 volts, ¿ya? Que se le restan a los 15 volts que ya teníamos. Así que básicamente vamos a tener en este punto un voltaje constante de 5 volts. 15 menos 10, 5 volts es el voltaje constante. Y luego tenemos la ganancia de voltaje alterno, ¿ya? De las menos 400 veces multiplicado por los 5 milivolts. Así que nos queda que el voltaje que vamos a observar acá son 5 volts menos 2 volts por seno de todo eso. Aquí vemos que el dispositivo no se satura porque la amplitud de la señal alterna es menor que el punto de operación. O sea, si nosotros tuviésemos que graficar esto, tendríamos un offset de 5 volts y el voltaje aumentaría 2 volts, o sea, llegaría hasta 7. En realidad parte por abajo, ¿ya? O sea, llegaría 5 menos 2 sería 3, partiría hasta los menos 3, el mínimo, y luego aumentaría y llegaría hasta los 7, el máximo. Perdón, 3, 7, no sé si lo dije bien. Yo creo que se entendió, pero lo dije mal quizás. Entonces lo voy a dibujar acá. Sería aquí el offset de 5 volts, ¿ya? Como la señal parte en fase, ¿ya? Seno de omega, entonces partimos con un semiciclo negativo, después con uno positivo y así. Entonces, llegamos a un mínimo de 3 volts, ¿ya? 5 menos 2, están los dos. Y llegamos a un máximo de 7 volts, 5 más 2. Ahí está, ¿ya? Esto es entonces el tiempo y esto es acá el voltaje de colector alterno y continuo, todo junto, ¿ya? Ahora sí que sí.
Ok, si ahora queremos calcular la corriente de base que ingresa al transistor, entonces hacemos la descomposición que vimos en una lámina anterior, ya conocemos esa corriente de colector continua, la dividimos por beta, y aquí tenemos entonces que la parte del, la corriente de colector alterna, ya también lo dividimos por beta, pero lo expresamos en función de Gm, así que la parte continua ya sabíamos que eran 5 volts, ya lo dividimos por. Perdón, estas son las corrientes, ¿ya? La corriente colector era 1 miliamper, así que 1 miliamper dividido en 100. Y la parte de la señal, ¿ya? Lo dejamos en función de IC, nos queda este término. Y nos queda así entonces, ¿ya? O sea, si la parte alterna dijimos que era 2 volts, ¿ya? Podemos utilizar la misma transconductancia para obtener entonces, o transconductancia dividido en beta, para obtener entonces la corriente, ¿ya? Y nos queda entonces los 2 microamperes, ¿ya? O sea, básicamente, conociendo la corriente alterna de colector, podemos conocer la corriente alterna de base. A eso voy, ¿ya? Más sencillo todavía. Ok, entonces, lo que no veo es la corriente de colector alterno, si lo tenemos declarado. Parece que no está en ninguna parte. La corriente de colector alterno sería... vemos que la relación... Bueno, tiene que ser beta a veces más grande, así que si en la base tenemos, no está en ninguna parte escrito acá, si la base tenemos que son 2 microamperes, al multiplicarlo por beta, por 100, la corriente de colector alterno, tendría que ser 100 veces esto, o sea, 200 microamperes, ¿ya? Eso no está, interesantemente no lo teníamos calculado, ¿ya? 200 microamperes debería ser la corriente de colector alterna. Ok, entonces ahora vamos al modelo lineal propiamente tal, ¿ya? Nosotros entonces tenemos este circuito, donde ustedes ya conocen, aquí hay una malla, la malla de la base, y tenemos otra malla que es la del colector emisor, ¿no es cierto? Ahora nosotros queremos entonces utilizar un modelo lineal, que no sea el transistor, para calcular las mallas y las corrientes respectivas. Entonces ya sabemos la relación entre las tensiones y las corrientes de base, que es el RPI, entre las tensiones de base y la corriente colector, que es el Gm, ¿ya? Y tenemos entonces el Kirchhoff de corriente en el emisor, base y colector, que es la ecuación de acá, ¿cierto? Así que combinando todo, ¿ya? O sea, en este caso la corriente de base reemplazamos acá y la corriente colector reemplazamos acá, nos queda esta expresión de acá en función de la corriente IE. ¿Qué podemos? Si se fijan, aquí tenemos un término que repite acá, ¿ya? Lo podemos hacer denominador común y nos queda la expresión que vemos acá. También el, bien digo, este con este queda acá y el RPI, y acá el RPI queda acá, se le aplica un RPI, ¿ya? Que se cancela con el otro para que quede el término original. Ahí está. Entonces, tenemos esta expresión de acá, ¿ya? 1 más M por RPI, que es igual a la corriente de emisor. Avanzo un poquito. Y en realidad lo que vamos a demostrar no es otra cosa que el RPI, porque en realidad ya lo habíamos demostrado, que la relación entre esa tensión base emisor y la corriente de emisor, ¿ya? Está determinado por la resistencia RE, que la relación entre la resistencia RE y la resistencia RPI es el factor beta, ¿ya? 1 más beta en esto. Bueno, ¿por qué nos sirve eso? Porque vamos a utilizar esa misma relación para hacer nuestro modelo. Entonces vamos a hacer, en el caso del modelo pi híbrido, ¿ya? Vamos a utilizar volvemos a la unidad 1, a los amplificadores generales. Vamos a utilizar un modelo de amplificador de transconductancia que, recordamos, tenía una resistencia de entrada y tiene una fuente de corriente controlada a la salida, ¿ya?
Entonces, esta resistencia de entrada va a ser precisamente nuestro valor RPI que nosotros calculamos, ¿ya? Tenemos dos variantes, la que vemos a la izquierda y lo que vemos a la derecha, ¿ya? Entonces, como dijimos, la corriente de colector va a depender entonces de la tensión base emisor y el valor Gm, ¿ya? Pero esa tensión base emisor también la podemos convertir en la corriente de base multiplicado por RPI, ¿ya? Así que podemos reagrupar y nos queda ahora el RPI junto con el Gm, acá, multiplicando a la corriente de base, y eso es igual entonces al beta. Así que podemos ver el modelo pi híbrido tiene por un lado la tensión base emisor como entrada y el valor Gm, acá, perdón, tenemos la tensión base emisor y el RPI, quiero decir, o sea, si nosotros sabemos la tensión base emisor y conocemos el RPI, entonces podemos calcular el Gm y con el Gm podemos entonces calcular la corriente que pasa por acá. La otra alternativa es que en vez de utilizar el Gm y la tensión base emisor, podemos utilizar, perdón, el beta y la corriente de base para entonces calcular la misma corriente IC. Así que, dependiendo si ustedes ya conocen la tensión base emisor o si ustedes conocen la corriente de base, pueden utilizar el modelo de la izquierda, o sea, el Gm para calcular la corriente de acá, ¿ya? Y la tensión base emisor, o pueden utilizar la corriente de base que ya conocen y el beta para calcular la corriente, ¿ya? Básicamente utilizan el modelo que les conviene en base si conocen la tensión base emisor o si conocen la corriente de base. Eso. Pero en realidad no es nada más que una transformación de equivalente Thevenin-Norton o la ley de Ohm incluso, ¿ya? No, no tiene mayor complejidad que eso. Ok, entonces aquí hay un ejemplo, como decíamos, con el modelo pi híbrido, ¿ya? Aquí tenemos un circuito donde se observa solamente las señales alternas, ¿ya? Tenemos una señal de entrada BI o B1, una resistencia en la base y tenemos el transistor con ciertas características y en el colector tenemos una resistencia de colector, una resistencia R2 y nos interesa saber cómo se ve esa señal BC. Luego entonces, si queremos calcular cuál es la corriente que va a circular en esta malla, la malla de la base, ahora ya aplicamos nuestro modelo lineal, nuestro amplificador de transconductancia, y entonces podemos primero o calcular la tensión base emisor, un divisor de tensión de estas dos resistencias, o podemos calcular la corriente IB como la corriente que circula desde la fuente dividido en la suma de estas dos resistencias, que finalmente es la misma ecuación, ¿ya? Así que vamos a hacer eso, vamos a calcular la corriente IB. La corriente IB es el voltaje que aplicamos dividido en la suma de las dos resistencias, ¿ya? Voltaje que aplicamos B1 dividido en R1 más RP. Luego tenemos la corriente IC, que es consecuencia de la corriente IB. En este caso, como conocemos la corriente IB, la vamos a multiplicar por beta. Con eso, entonces, tenemos la corriente IC. Ahora podemos calcular la tensión de colector al aplicar esta corriente IC y multiplicarla por R2 y por el factor menos 1, ¿ya? Y con eso llegamos a la ecuación que tenemos acá, a la fórmula que tenemos acá. Ahora vamos a ver el siguiente modelo, que es el modelo T, ¿ya? En realidad es una variante del modelo pi híbrido, el mismo modelo, ¿ya? Pero utilizamos ahora la corriente de emisor en vez de la corriente de base, ¿ya? Por lo tanto, vamos a cambiar un poquito el circuito del modelo de transconductancia, ¿no? Ya. Entonces, utilizamos el mismo análisis que con el modelo pi híbrido, ¿ya? Que decíamos que la corriente de colector sabíamos que dependía del Gm y la tensión base emisor, ¿ya? Todo esto es alterno.
Pero hacemos también, o recordamos que la tensión base emisor también se puede calcular con la corriente de emisor y la resistencia R. Así que hacemos la reagrupación, el GM con el R, y este entonces nos da el factor alfa, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos dos variantes del modelo T. Uno en el que conocemos la tensión base emisor, por lo cual con esa tensión base emisor aplicamos el valor Gm con la tensión base emisor para conocer esta corriente. O la otra alternativa, donde conocemos la corriente de emisor y en ese caso aplicamos el factor alfa para conocer la corriente de colector. ¿Ya? Ya sé que conocemos la tensión base emisor o la corriente de emisor, entonces aplicamos ya sea o el alfa o el valor Gm. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. De nuevo se ven solamente los elementos alternos del circuito. Tenemos dos mallas, ¿ya? Entonces vamos a hacer el equivalente, ¿ya? Utilizando el modelo T. ¿Ya? Entonces, como vemos, cambia un poco el circuito. Tenemos ahora una resistencia entre la base y el emisor, ¿ya? Y si vemos en este circuito, la base está conectada a tierra, ¿ya? Aquí está la base conectada a tierra. El emisor está conectado a una resistencia R1 que a su vez está conectado a una fuente de tensión y a tierra, ¿ya? O sea, tenemos la resistencia RE, el emisor, el R1, la fuente de tensión a tierra. Por el otro lado tenemos la fuente de corriente y el colector va a una R2 a tierra. ¿Ya? La fuente de tensión, R2 a tierra. Y entre R2 y la fuente de corriente, o sea, el colector, tenemos la tensión de colector que nos interesa conocer. Por lo tanto, ¿cómo podemos desarrollar la tensión BC? Para eso entonces conocemos la tensión en un extremo, la base, y en el otro extremo, en este caso, la tensión B1, ¿ya? Así que sabemos la diferencia de potencial entre estos dos extremos y conocemos la resistencia que hay dentro de los extremos, por lo tanto podemos conocer la corriente IE de forma sencilla. Están las ecuaciones. Así que la corriente IE es 0 volt menos B1, como ven acá, dividido por las dos resistencias. Y eso nos da la corriente IE. Así que ahora que conozco la corriente IE, puedo utilizar el factor alfa para conocer la corriente IC, como lo hago acá. ¿Ya? IC es igual a alfa veces IE. Y ahora que conozco IC, multiplico por R2, ¿ya? Negativo, o sea, por menos 1, R2 y la corriente IC, y con eso obtengo entonces la tensión BC. Resumen. Con esto entonces concluimos los fundamentos de cómo utilizar un amplificador, o sea, un transistor bipolar, como amplificador de señales, ¿ya? Entonces, primero vimos la condición de pequeña señal, ¿ya? Se basa en que para modelar un BJT como amplificador, se divide el circuito en señales continuas y alternas, ¿ya? Que si cumplimos la condición de pequeña señal, ¿ya? O sea que la tensión base emisor alterna, ¿ya? Tiene que ser menor que un 10 milivolt en general, ¿ya? O sea, tiene que ser mucho menor que el voltaje térmico, que dijimos que eran 25 milivolts. Así que la tensión base emisor, o sea, la que ustedes midiesen entre la base y el emisor, tendría que ser alrededor de 10 milivolts, ¿ya? Y eso también tiene consecuencias en las corrientes, pero no vale mencionarlo ahora, ¿ya? Entonces, después hablamos de que existe este parámetro de transconductancia que relaciona la tensión base emisor y la corriente colector. Que la transconductancia está en función del punto de operación, en particular de la corriente de colector DC. Hablamos del modelo pi híbrido, ¿ya? Que utiliza solamente modelos, o sea, el modelo de señal alterno, ¿ya? Y en los circuitos que utiliza el modelo pi híbrido no pueden haber fuentes de tensión continua. Todo se tiene que convertir, las fuentes de tensión en cortocircuitos, las fuentes de corriente en circuitos abiertos, ¿ya? Y entonces se analiza todo lo que es alterno. Luego se determinan las corrientes de colector de base, ¿ya? En función de la tensión base emisor alterno, ¿ya? Y hablamos de que posee una resistencia de entrada Rπ. Y el modelo T, que también determina la relación entre la corriente de colector alterno y la corriente de emisor alterno,
en función de la tensión colector-emisor AC y que posee una resistencia de entrada R. Esto está entonces en el libro guía, el Cedra Smith, en el capítulo 4, por favor, para que lo repasen. Es harta información y es el fundamento de esta unidad, que son los transistores bipolares funcionando como amplificador de señales, ¿ya? Así que es importante que lo lean en detalle en el libro y que las dudas también las pueden resolver ahí, ¿ya? Para que podamos continuar con lo que sigue en la materia, ¿ya? Agradezco su atención y me despido. Que estén muy bien. Chau, chau.